Bueno, buenas tardes a los que no saludé. Eh, Les explico un poco en qué consiste la clase. La clase más bien es aclarar dudas sobre algunas cosas que hayan quedado eh, de ustedes durante la cursada. Segundo, hablarles un poquito del final, del examen final. Y recordarles un punto importante que es el tema de las fuentes de la moralidad. Las fuentes de la moralidad que consisten, como han estudiado, en el objeto, el fin y las circunstancias, ¿no? Que, que es un poco esencial a la ética y que puede aparecer en el examen final. ¿Ok? Entonces, como un poco también si tienen la posibilidad y, y todavía no han entregado, eh, es importante también que lo puedan plasmar en la actividad integradora número 3, donde se le presenta un caso. Si por ahí pueden aplicar el tema de las fuentes de la moralidad, estaría bueno. Eh, bueno, aparte del tema de virtudes y vicios, ¿no? Eh, bueno, un poco empezando, digamos, de lo más crudo o que puede haber más preguntas, es, bueno, antes que eso, ¿alguna duda, alguna pregunta que quieran ustedes hacer? Eh, Son libres ahora de preguntar. No sé si hay alguno que tenga alguna duda sobre lo que sea, digamos, respecto a la materia, ¿no? No si Cristiano Ronaldo va a jugar en el Manchester United o no. Profe, yo soy Candela Binardi, bueno, María Candela Binardi, que escribí para ver si se podía realizar un Zoom más. Había varios compañeros, por lo menos en el grupo que tenemos, que estábamos con alguna inquietud respecto a que yo desaprobé el cuestionario Sí, y yo sí, me quería, acuerdo de vos, Candela, sí, sí. yo lo que quería decir, con todo respeto, ¿no? Pero quiero que ser clara en esta situación, es que a mí me resultó el cuestionario como que me generó más dudas al tener que responder, y yo tenía leído toda la materia, ¿no? Por supuesto, para poder hacer el cuestionario, y lo que me sucedió es que me generó muchas dudas, porque sentí como que algunas respuestas son como contrarias, o como encontradas, y me generó como un debate interno. Entonces, lo que a mí me sucedió fue que dije, es una materia, ¿no? Como muy rica en cuanto a conceptos y no tan común que uno haya tenido en otras carreras o a lo largo de su vida, sino que está en el ámbito religioso, y me sucedió que me pareció que era un cuestionario que tal vez ameritaba previamente haber tenido algún Zoom, de toda la teoría que se abarca, porque se entiende que de alguna manera el cuestionario va a que uno pueda como relacionar la teoría que se presentan en los contenidos con un poco la vida de todos los días, porque son cuestiones que nos pueden aparecer todos los días como debate. Entonces, no sé, mi sensación es como que depende de dónde uno lo pueda abarcar, habría una respuesta. Sin embargo, no fue lo que sucedió, porque las respuestas que fueron incorrectas me fueron como descontando. Pero Sí. no me generó como que si yo digo 1 más 1 es 2, sí, todos estamos de acuerdo. Entonces me pasó eso un poco. Entonces tal vez entre la teoría que leí más la práctica que tuve que realizar, hubo una brecha grande. Eso me Es- pasó a mí. Está buenísimo que lo plantees, Candela. Te cuento, porque hay varias cosas en eso, en tu pregunta hay varias cosas que responder, de distinto ámbito, ¿no? Empiezo por lo que la universidad ha, ha decidido y viene decidiendo de hace, antes de la pandemia. ¿M? Eh, no solamente el tema de la cuestión digital, sino del punto de vista metodológico. La universidad ha hecho un gran cambio, lo vamos haciendo de a poco. ¿Por qué? Porque nos lleva muchísimo tiempo hacerlo, y
Primero y principal porque nosotros sabemos, y esto fue en reunión de cátedra, en la reunión de cátedra lo estuvimos analizando, el tema de manuales, eh, o sea, del modo de escribir manualístico, ya no funciona, ¿no? ¿A qué voy con esto? Es que a medida que ha pasado el tiempo, yo soy filósofo, ¿no? Aparte, soy biblista y entonces, ¿por qué digo esto? Digamos, o sea, porque a medida que ha pasado el tiempo, y me remonto hasta la Revolución Industrial, eh, que es del 1700, y particularmente desde el punto de vista del pensamiento, desde el 1930, cuando pasa lo que se llama el Círculo de Viena, que se reúnen filósofos y científicos y dejan de lado, digamos, no es que me estoy yendo, lo voy a super cortar, ¿no? Dejan de lado el estudio de la filosofía, ¿no? La filosofía como conocida, la filosofía clásica, digamos, ¿no? Y dentro de esa filosofía clásica se deja de lado el estudio de la ética, porque la ética es parte de la filosofía clásica. Eh, ¿Por qué? Porque la sociedad empezó a hacer énfasis en lo que en ese tiempo empezó a predominar, que es la oferta y la demanda, o sea, el tema de la venta y la compra, y entonces todo se volvió súper práctico, pero no práctico del punto de vista ético, sino del punto de vista comercial. ¿Eh? Y entonces hay cosas que se consideraron en 1930, eh, se consideraron como poemas, eh, y uno de ellos fue el tema de la ética. La ética empezaron a decir, bueno, no son tan necesarias esas cosas, ¿ok? Entonces, todo el tema terminológico, y ahí voy entrando a lo que vos planteás, o el tema de concepto, ¿sí? Fue cambiando. La filosofía quedó en una cuestión lógica nada más, o de analizar oraciones, si estaban bien escritas o no, que muy bien lo puede hacer ¿cómo es? La lingüística o lo que es, ¿cómo es? Las lenguas, ¿sí? Eh, pero bueno, metieron a la filosofía. Y lo que se llamó lo científico se redujo pura y exclusivamente a lo pragmático, ¿no? A lo pragmático. Eso pasó desde el comienzo de la modernidad, que es 1930, y después en el 2000, en el año 2000, doy un salto gigante, después tendría que dar un montón de horas de clase para poder explicar todo lo que pasa en el medio, pero en el 2000 empieza lo que se llama la revolución industrial. Entonces yo concibo esto: detrás de toda revolución, ya sea la revolución industrial o la revolución francesa o la revolución y la revolución digital, hay una revolución del pensamiento. ¿Ok? Entonces, antes o después. Entonces, ¿qué pasa? Con la revolución del pensamiento hay cambios de términos. De hecho, el tema virtud y vicio no se usa mucho ahora. Se usa más el tema valor, ¿no? Los valores, ¿sí? ¿Por qué? Pero el valor es una palabra nueva, digamos, relativamente nueva, ¿eh? No es clásica, sino que está dentro de la modernidad o la posmodernidad, porque necesitaron ponerle nombre a ciertas cosas que eran meritorias. ¿Ok? Bueno, listo. Dicho esto, ¿qué pasa? Vivimos en una posmodernidad donde todos estos conceptos que se plantearon en la actividad número 2, incluso desde que estudiaron ética, son nuevos para muchísimos de ustedes que no han tenido ética anteriormente. Nosotros ya nos dimos cuenta de esto y hace bastante, digamos, y venimos cambiando
el léxico, ¿entendés? Y tratando de adaptar no solamente los conceptos, no cambiar los conceptos en el sentido de qué significan, sino tratar de adaptarlos a la posmodernidad, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? No solamente eso hemos hecho, sino por la problemática, muchos de ustedes deben leer y leer mucho, pero muchos de los alumnos no leen. Nosotros nos damos cuenta porque nos hacen preguntas hasta cuándo son los recuperatorios y tienen el cronograma ahí, quiere decir que no leyeron ni el cronograma, ¿no? Entonces nos pasa con eso. Entonces, ¿qué pasa? En los módulos estamos trabajando en cambiar los módulos. Los módulos nosotros consideramos que son largos y tienen unos conceptos que por ahí ustedes no manejan todo. Tendrían que dedicarle mucho tiempo a la filosofía y a la filosofía clásica para poder entenderlos. Y a veces hay conceptos, yo lo entiendo, que suplen por otra cosa ahora, porque se usan de un modo distinto. En el periodismo, especialmente en el periodismo, y en todo lo que va aprendiendo la gente. Yo concibo esto, creo que se los dije en la otra clase, pero la gente, hay mucha gente que no estudia. ¿Mm? Cuando yo estuve en China, me acuerdo, leía un artículo en Argentina que el 1% de los jóvenes estudiaba en la universidad. O sea, se recibía de la universidad. Muchos entraban, pero... Bueno, eso crea un modo de conocimiento puramente pragmático. Digamos, o sea, yo tengo una nena de 3 años que maneja el celular mejor que yo, digamos, o sea, bien, por eso tengo que regularle los tiempos y todo eso, pero tiene un modo de hablar con un español puramente neutro, porque es lo que maneja en los celulares, ¿ok? En YouTube, en eso. Y tiene 3 años, ¿no? O sea, dime tú cómo estás y, ¿no? Todo eso. Bueno, lo mismo pasa con los alumnos, ¿sí? No es que hablan en neutro, sino que tienen toda una terminología nueva. Entonces, ahora voy a lo que tú me preguntas, a lo primero. Estamos en un proceso de cambio para hacer de los módulos, primero poner más clases virtuales, que era lo que vos planteabas en el momento. Para explicar esto, ayer tuve clase con higiene y seguridad, ética de higiene y seguridad, que son cerca de 280 los alumnos. Un montón. Pero también les pasa este tema de los términos. Entonces tuve una clase que iba a durar 1 hora, duró 2 horas. Donde, ¿qué hice en la primera hora? Expliqué ética. O sea, ellos ya están terminando como ustedes y les tuve que explicar desde el principio al final lo esencial de lo que es la ética. Y acabo de terminar, digamos que estuve grabando con licenciatura en educación, donde son 180 alumnos y, tienen la misma dificultad. ¿La dificultad de qué? De términos, conceptos, cómo manejarlos. Es difícil. ¿Qué reemplaza qué? ¿Qué suple por qué? Bien, está bien. Entonces, desde la universidad, y esto es para tranquilidad de ustedes, digo, y no sé cuántas universidades lo están haciendo, nosotros vamos a poner énfasis en esto que es la clase virtual, no vamos a poner solamente 2. La idea es poner más clases virtuales, ya estamos convencidos de eso, videos donde podamos explicar cada una de las unidades, ¿sí? Yo puse algunos videos, pero son cortitos, digamos,
¿Por qué? Porque en un principio eran introductorios, pero ahora hace falta explicar más. Entonces, también cortos, porque nadie te escucha un video gigante, eh, videos cortos. Y después el tema de los módulos va a ser cortos también, o sea, más reducidos, de 10 páginas, por ejemplo, con una nomenclatura o una escritura adaptada al mundo moderno, sin cambiar la esencia de lo que hemos enseñado. Eso estamos claros. Lo que sí estamos claros también es que hay que cambiar el tema metodológico. Entonces, eh, entiendo, Candela, lo que vos decís, eso es la primer cosa. Eh, Sin duda que vos me vas a decir, pero yo ya la cursé la materia, digamos, o sea, sí, y en eso te pido disculpas, digamos, o sea, lo que pasa es que esto lleva un proceso, a nosotros profesores nos lleva, cambiar los módulos nos lleva muchísimo tiempo, Claro, porque, profe, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? La pregunta 10 decía, yo acá lo abrí el cuestionario para sacarme algunas dudas un poco puntuales. Que, por ejemplo, la pregunta 10 dice, la palabra criatura en sentido filosófico significa. Yo, por ejemplo, marqué ser hombre, y sin embargo, a mí me generó una duda, porque digo, bueno, la respuesta que me trae a mí la revisión dice que, entre otras cosas, son los seres naturales inanimados, los vegetales, los animales, los hombres, los ángeles. Entonces yo digo, ¿por qué estaría incorrecta? O sea, es parcial la respuesta, pero no sería incorrecta. Entonces esas son las dudas un poco que me generaron, porque a mí, por lo menos en lo particular, me costó comprender la teoría y me surgen esas dudas que siento que no sé si son tan bien, duras o si son blandas las respuestas. ¿Me sigue? A sí, mí me pasó sí, lo mismo. está bien, Y es, con este ejemplo, Antonella, yo entiendo, perdón, a ver, doy solamente este ejemplo porque eso me sucedió en muchos y de hecho, la verdad, voy a ser sincera en esto, debatí un poco con algunos compañeros que tengo confianza, decir, che, esto, y nos pasaba un poco a todos. Entonces, eso fue también un poco esa sensación de que eh, algo falta, hay un eslabón que me perdí yo entre la comprensión y la práctica. Bueno, pero entiendo la respuesta que nos está dando ahora de que tal vez bueno, sea un entonces, proceso y bueno, si vamos a la colaboramos actividad. en eso está buenísimo, no sé. Vamos a las actividades. Las actividades también van a cambiar. ¿Por qué? Porque tienen estricta relación con los términos. Entonces, uno que es filósofo y que Claro, lleva muchísimos años, para nosotros, criatura, o sea, el modo como suple la palabra en ciertas circunstancias, para nosotros es clara, pero para claro. ustedes no. Pero no porque ustedes sean culpables de eso, sino porque desde 1930 la ética no está enseñada, ¿entiendes? Entonces, ¿a dónde está el error? El error es pensar, mira, te cuento un poquito, a ver, que algo, un hecho que me pasó a mí que quizás se puede comprender. Yo fui a China y estuve 13 años en China. Fui a enseñar. Y a enseñar en parte Sagrada Escritura, porque yo soy licenciado en Sagrada Escritura. ¿Y qué es el primer golpe que me di en China? Yo estuve en Hong Kong. El primer golpe que me di es que el 1% de la población hongkonesa es cristiana, los demás no. Y no porque son malos, digamos, es porque nadie le habló de esto. ¿Entendés? Entonces, al final empecé a tener más amigos que no creían en Dios que cristianos. Te lo puedo decir, porque, ¿por qué? Porque entendí la situación al principio. Bueno, lo mismo me pasa ahora con la ética. O sea, yo me doy cuenta de que no es que ayer me di cuenta, llevamos ya 2 años trabajando en esto eh, y empezamos a poner videos y empezamos a poner ahora las clases virtuales para aclarar. Bueno, el próximo paso, que ya la semana que viene tenemos reunión, va a ser el cambio de módulos. ¿Eh? El cambio de Profe, módulos y el tema de actividades. Entonces, sí,
hacerle una pregunta en relación a eso? Sí, Antonella, decime. Perdón. Bueno, Antonella para el grupo, para quienes no nos conocemos. A mí un poco en línea a lo que dice Cande, me ocurrió lo mismo. De hecho, yo lo sigo en el canal de YouTube y he leído el material, recontra he releído y estoy practicando la perseverancia, la fortaleza, porque me generó mucha bronca. De hecho, no sé, está bien, es algo que uno tiene que aprender, no sé, dije, bueno, tal vez obré de apurada y eso me llevó a desaprobar, pero le había dedicado tiempo y me molestó que, y lo que me parece que en el fin último, por lo menos el mío, es no que pase como una materia más, no estoy en la escuela, no me interesa zafar, yo quiero aprender y mañana como periodista, como persona, tener las herramientas para decir, ah, estoy obrando bien o no, ah, mira, tengo que afianzarme más acá, o mira, ves, esto, no sé, es una virtud, o mira, esto, y que realmente lo lleve conmigo, que diga, ah, listo, sí, me sirvió para aprender, y no sentir que tal vez por un examen, que desde luego que no quito mérito y miles de gracias por este tiempo, que lo supervaloro, tal vez por no comprender la consigna en sí, que va más allá del contenido, termine hasta poniendo en juego recursar una materia donde desde luego que no lo tengo ni pensado y me muero si me pasa eso, No, pero encima ok. no interesando, perdón, ahí cierro, interesándome, porque me lo pongo a releer, justamente me pongo a mirar que no hay mucho contenido en internet, vi una clase que usted dio sobre unos jugadores de fútbol donde hablaba de las virtudes también y los valores, y es como, y digo, ¿dónde está o qué es donde tengo que reforzar? Porque realmente lo que yo quisiera es que mañana me siento a hablar con alguien y tenga los fundamentos para decir, no, mirá que yo aprendí esto y esto y esto, y no como, ah, bueno, a ver qué, no, pero qué me está. Y me genera más, al final, como más decepción o más desgano que el hecho de decir, ah, quiero involucrarme. Como que un poco me pinchó, no lo voy a mentir. No, entiendo lo que me dices y así. Lo que pasa es que, a ver, no es que la actividad 2 está mal, digamos, o sea, está mal. Pasa que exige quizás un nivel de ética con más tiempo, digamos, o sea, o más, no es que más tiempo, pues, la ciencia es una ciencia práctica, esta ciencia, la ética es una ciencia práctica, y entonces muchas cosas no son exactas, ¿sí? Y ya te voy a contar un poco. Entonces, a veces, y por el hecho de que ustedes han empezado a estudiar ética ahora, eh, ciertos conceptos confunden, ¿ok? Recién hablábamos con lo de la licenciatura y la idea nuestra es ser mucho más claros en las actividades y eso seguro que lo vamos a hacer, digamos. En los foros no hay problema, digamos, o sea, el foro estaba claro, el integrador también, porque, bueno, el integrador todavía no lo corrijo porque habían pocos entregados, digamos. Eh, pero tampoco van a tener ningún problema porque es elaborar un caso, o sea, es resolver un caso que ahora ya se los explico. Eh, y en los recuperatorios son mucho más cortos que en la actividad número 2 y mucho más fácil. Así que no creo que tengan ninguna dificultad en eso, ¿no? En el tema de las actividades de los recuperatorios, si tienen que rendir algún recuperatorio. De todos modos, como el recuperatorio ustedes lo van rindiendo y si no cierran, no cierran, o sea, no cierran el recuperatorio y no digan, bueno, entrego, no se les va a poner la nota hasta que no cierren. Si tienen alguna duda, me preguntan, ¿sí? Antes de terminar, para que yo les responda, por si tienen alguna duda, ¿ok? Incluso hasta lo podemos ver juntos. Así que no se hagan problema con respecto a eso. O sea, no van a desaprobar, no les va a ir mal en ese sentido. Y como les digo, como les decía Candela, y te lo repito Antonella y para todos, estamos en un proceso.
yo sé la otra vez en la reunión de cátedras, nosotros sabemos que hay incluso universidades que casi ahora en tema de pandemia no evalúan y y entonces tenemos problemas con gente que por ahí no está acostumbrada a rendir, no es el caso de ustedes, ¿no? Y entonces problemas más graves, o gente que no sabe interpretar textos, y entonces se nos complica, o sea, no solamente las preguntas de ustedes, sino que es más complicada la cosa. O sea, hay gente que no te sabe hacer un resumen, ¿no? Yo he corregido exámenes que una palabra estaba escrita en minúscula y mayúscula. O sea, algunas letras estaban en minúscula y otras en mayúscula, ¿no? Entonces, digamos, yo sé la problemática, o sea, lo que ustedes plantean, y, y somos conscientes de eso, y no solamente somos conscientes de que el problema educativo es más problemático. Entonces, lo que vamos a hacer de ahora en adelante es facilitar la situación no solamente en el estudio, sino también en las actividades. Eh, eh, Esto no le, digamos, o sea, nosotros sinceramente hemos hecho de nosotros lo mejor y hemos tratado de ser lo más claro posible, pero se nos presenta esta situación, que los términos suplen en muchos de los casos por otra cosa. ¿Por qué? Por la modernidad. ¿Entendés? Entonces, todo el tema de, bueno, valores blandos y todo eso que está ahora, ¿no? Como es la contención, la autovaloración, eh, eso es ética, dicha de otro modo, digamos, ¿se entiende? Yo le puedo dar 100 palabras que no están en los módulos que yo les di, pero significan exactamente lo mismo que muchas cosas que están puestas en los módulos. Entonces hay que cambiarlos. Y eso nos lleva muchísimo tiempo a armar videos, subirlos a YouTube, corregirlos, ponerle música, editarlos y escribirlos. Eso, estamos en eso, ¿no? Eh, y creo bueno, que una de las pocas universidades que lo está haciendo con, con ahínco digamos, y con mucho, o sea, convencidos de lo que hay que hacer, ¿no? Ayer estamos dando una diplomatura en humanidades digitales, ¿no? Yo soy parte de los que enseñan humanidades y tengo un compañero que es ingeniero y él da toda la parte de inteligencia artificial y todo eso, ¿no? Ahora, hablábamos con un sacerdote que enseña en una universidad y nos decía que están años luz de entrar en la cuestión digital en la universidad. Lo están tratando, pero recién están empezando, ¿no? Y entonces por eso se había metido en la diplomatura nuestra. Bueno, nosotros ya venimos trabajando desde hace bastante. eh, y con las preguntas de ustedes, a ustedes nos ayudan mucho porque con las preguntas de ustedes y con tus enojos, Antonella, eh, a nosotros, más que causarnos, qué sé yo, enojo también, no, nos ayuda, ¿entendés? Porque estamos en ese camino, ¿no? Estamos en ese camino. Por eso hacemos estas clases virtuales y por eso tratamos de estar atentos a lo que ustedes preguntan y, y bueno, y yo considero el tema del periodismo, no sé si se los dije la otra vez, pero como la gente no lee y tampoco, ¿cómo es?
ve cosas que les enseñan. Yo creo que, y lo he hablado con un amigo periodista, muy amigo mío, que yo me lo encontré a él en China. Él trabajaba para la CNN y él cubría los desastres en China. De hecho, lo conocí después de que él estuvo en un terremoto en China donde murió muchísimas personas. Y él estuvo un par de semanas cubriendo ese terremoto en China y volvió hecho bolsa, digamos, o sea, ¿no? Yo me encontré con él y bueno, y me hizo un reportaje a mí como una cosa extraña en China, digamos, de hecho un argentino en China enseñando religión, digamos, era una cosa totalmente, enseñando religión en chino. Era una cosa totalmente rara, ¿no? Y entonces ahí nos hicimos amigos. Ahora él está en Buenos Aires eh, y lo tienen que haber visto en la televisión, ustedes que son periodistas. Él se llama Diego Laje. No es Antonio Laje el que tiene, sino Diego Laje. A veces ha estado con, con Ferdinand hablando sobre todas las cuestiones eh, extranjeras, digamos, porque él se encarga de eso. Creo que sigue trabajando para la CNN en cierto sentido y la otra vez escribió la primera página del Washington Post sobre el tema de los impuestos que tenían que pagar los ricos acá en Argentina. Y el Washington Post lo puso como primera página en su libro, en su diario digital. Bueno, ¿a qué voy? Digo, tengo contacto con este muchacho que, que lleva muchos años estudiando periodismo y actuando en ambientes bastante importante. Y siempre le comento a él de todas estas cuestiones. De hecho, todo el tema de algoritmos y fake news lo hemos charlado con él, digamos, para que ustedes hagan el seminario, ¿no? Que me ha dado muchísimas alegrías. Eso quiero aprovechar para felicitarlos por los trabajos que han entregado, ¿no? Realmente han sido de mucho nivel, de mucha información, no solamente del punto de vista ético, sino que ha aprendido muchas cosas del punto de vista periodístico, que me han ayudado también en el futuro. Eso, dicho esto, bueno, la idea es que viene el cambio, ¿no? En todo este sentido, ¿ok? Usted me puede decir, bueno, sí, pero ya está, nosotros estamos terminando, nos está charlando. No, o sea, no, la idea es, bueno, ver que los queremos ayudar y sabemos de la problemática que tiene la ética. Yo soy un convencido de que la posmodernidad con todos estos nuevos millennials ¿cómo es que se llaman los nuevos? Influencer. ¿Ah? Influencers. No, los influencers, bueno, los influencers, nada, hay de todo, ¿no? Yo digo, los millennials, los que vienen, que serían Centennials. los centennials, Generación Z. me parece, claro, me parece que ellos van a ir pidiendo la vuelta a los valores, ¿no? La vuelta a los valores, que se ha perdido durante varios años. Por hacer énfasis en la cuestión eh, de lo pragmático. Les, les, eh, les recomiendo un libro interesante para leer. Ese, capaz que lo conocen, se llama ¿Cómo habla Dios?, ¿no? Y lo escribió Francis Collins, Collins con 2 L, y es el que descubrió, científico,
él es científico, es biólogo y a la vez es médico, pero esto lo fue haciendo a medida que fue descubriendo lo que quería hacer, ¿no?, en su vida. Un tipo que era agnóstico desde el principio y él descubrió el ADN o el genoma humano o el mapa, como dice, el mapa del ADN. Tiene un libro que se llama Cómo habla Dios, ¿no? Porque cuando él descubrió todo eso, descubrió lo complicado y lo perfecto que es el hombre interiormente, ¿no? De hecho, después de eso, él se dedicó a detectar cuál era el genoma que producía ¿cómo es que se llama la enfermedad esta? La virosis quística. Y lo encontró después de 10 años y habiendo gastado $10 millones para encontrar un solo genoma dentro de lo que es el mapa del ADN, y lo encontraron. No solamente lo hizo él, era con un grupo de científicos. Bueno, y ahora la virosis quística es sanable porque se detectó ese genoma, pero le llevó 10 años y $10 millones. Entonces él lo descubre cuando Clinton era presidente, ¿no? Y entonces el discurso, que lo pueden ver en Google, cuando Clinton da el discurso y lo presenta a Francis Collins como el descubridor del genoma humano, antes de hacer el discurso, Clinton le sugiere, mirá que Clinton no era muy religioso, que digamos, ¿no? Le sugiere, ¿y por qué? Dice, de este modo Dios nos está hablando, digamos. En tanta complejidad, dice, el hombre es imposible que haya hecho esto tan perfecto, ¿no? Y entonces él cuenta, ese libro es muy ameno porque está escrito con un léxico muy, muy moderno y a la vez él va contando todas las etapas de lo que va sucediendo hasta descubrir el ADN y es súper interesante, ¿no? Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? La idea es modernizarse en lo que se pueda modernizar nosotros, digitalizarse en todo lo que lo podamos hacer, con videos, con clases virtuales, y a la vez en el tema del escrito, escribir todo lo que ustedes han estudiado con un léxico un poco más moderno, ¿no? Y más accesible a lo que ustedes están acostumbrados a leer, ¿no? Sin cambiar el concepto, ¿no? Sin cambiar el concepto. No sé si fui claro, digamos, en lo que me toca, o sea, y hayan sido confusas las cosas, les pido disculpas, digamos, pero no ha sido, nosotros hemos tratado de ser lo más claro posible, incluso ahora lo vamos a hacer más claramente, que esa es la idea. Les propongo, digamos, si tienen alguna dificultad en los recuperatorios, que cuando les salga alguna duda me digan, miren, en esta pregunta que dice tal cosa, me resulta confusa. ¿Me podría ayudar? Ahí voy a estar. ¿Mm? ¿Ok? No se hagan problema. Eso. No sé si hay alguna pregunta respecto a eso, o a lo que sea, digamos.
o si les quedó claro o no, digamos. No, está claro, profe, gracias. Por lo menos para mí está claro. Sí, Ah, yo con bueno. lo que pregunté también, y perdón si tal vez soy como muy emocional, pero me da bronca conmigo de no poder haber aprobado ese cuestionario, y más allá de eso, tratar de saber que estoy aprendiendo y no que estoy ahí a las ponchas, pero nada No, más. mira, yo soy igual, por eso, por eso te entiendo. Eh, y he estudiado toda mi vida y bueno, y Sí, realmente está bien, se quiero, aprende todo. quiero, digamos, eso primero. Y después la idea es que a través de esto, de las clases virtuales, nos podemos ver y saber que no hay nunca, y eso sépanlo, nunca quiero poner preguntas tricky, o sea, donde tengan varios sentidos y no es mi idea, no es mi método, no es mi modo. Yo quiero ser lo más claro que se pueda porque no tiene sentido lo otro, ¿no? La idea no es engañar, digamos, o sea, porque somos grandes, somos profesionales, y ya tenemos demasiados problemas como para que un examen nos haga un problema, digamos, más que nos ayude a aprobar un examen, ¿no? A aprobarlo. Así que no, no es mi idea, ni nunca lo fue. Siempre soy muy positivo, incluso en las correcciones, digamos. O sea, eh, no soy de los que, de los cuatreros, ¿no? No, al contrario. Eh, Sé lo que cuesta a la edad nuestra crecer y estudiar y trabajar y todo, así que para mí es muy meritorio, digo. Eh, Eso. Eh, Sí, bueno, yo, profe, con respecto a lo que decían las chicas recién, por ahí lo que podía llegar a ver es que quizás en lo que faltaba era el método práctico, o sea, los ejemplos, ¿no? Dentro de cada módulo que iba leyendo. bien, Quizás poniendo, por ejemplo, ahora, en el trabajo integral que dio, al dar ese tipo de, digamos, de ejemplo para que podamos analizar, bueno, se lo puede ver en una perspectiva distinta. Entonces, yo creo que dentro de cada módulo, si se da ese tipo de ejemplo, quizás es más comprensible, ¿no? bien, Y aparte porque, bueno, quizás a mí me pasó tanto como las chicas, y yo creo que nos pasó a todos, que la ética abarca temas que digamos, nos atraviesa la vida, ¿no? Y empieza uno a plantearse ciertas cuestiones que quizás no tenían, no sabía que se llamaba así, con respecto a la moral y un montón de cosas, ¿no? Y un montón de cuestiones, como dice usted, que se le llama quizá valores ahora y antes era virtudes y un montón de cuestiones, y que estamos quizá también atravesando el tema un poco el tema de la fe y de esto de lo sobrenatural y un montón de cuestiones, que me parece a mí que, bueno, nos empieza a mover un poco el piso, de decir, bueno, no solamente lo terrenal, tenemos que ver algo más, ¿no? Y también eso nos lleva a plantear, o por lo menos me pasa a mí desde mi profesión como periodista y como locutora, cada vez que tengo que decir algo, cada vez que tengo que plantear alguna información, hasta me planteo esto. O sea, esto que estoy planteando y de la manera que lo voy a decir, suma, cómo estoy actuando ante esto, me empieza, ¿no?, a mover todo el... bien. Entonces, bueno. Pero estamos en un proceso, por eso yo los invito, sigamos en contacto si quieren, digo, tienen mi mail cuando terminen. Hay mucha gente que está escribiendo ahora sobre todo el tema de la modernidad y lo que vos estás diciendo, pero vos fíjate, yo te pongo un caso. El caso de, yo no tengo ninguna inclinación política, lo digo porque voy a decir algo político. La foto del presidente del cumpleaños de la Fabiola eh, fue el 14 de julio. Y a mí me toca de modo personal, ¿por qué? Porque yo cumplo mi cumpleaños el 14 de julio. Y yo no pude estar con mi mamá y mi papá, digo, porque estaba prohibido.
digamos, o sea, y ellos lo celebraron. Bueno, está bien, nada. Pero vos fíjate que, del punto de vista periodístico, empezaron a plantear el tema no solamente del punto de vista político en sí, como presidente, sino también, y yo escuché a algunos periodistas que nunca hablan de moral y ética, Es verdad, sí. empezaron a hablar de mentira y de desconfianza. Y eso es ética. Entonces, Y ¿entendés? empezaron a juzgar el acto en sí y no, o sea, y no como algo político, sino el acto en sí, ¿no? El acto en sí, ¿viste? Entonces, aflora lo que es el fondo del acto humano, que ¿qué es? La ética. Entonces, ¿cuál es la problemática social? No sé si yo doy problemática social en un terciario. Esa materia es nueva. Nunca en mi vida escuché que se daba en las universidades o en las tecnicaturas una materia que se llame problemática sociocultural. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué hay una problemática sociocultural? ¿Cuál es el fondo de la problemática sociocultural? Es ético. Es ético. Porque están las ciencias nuevas. ¿Cuáles son las ciencias nuevas? Y la economía, la política, la psicología, son todas ciencias nuevas. No existían antes. Ciencias sociales, ¿no? El coaching que ha empezado, el coaching, que no es ciencia todavía, pero bueno, son todas que hacen referencia a qué, a un fondo que, a una problemática que, una problemática ética en el fondo. Ok, entonces van a empezar a salir todas estas cuestiones de los valores. Ahora los llaman valores blandos, ¿sí? Por ponerle otro nombre, porque no vaya a ser que le pongamos virtudes y tengamos que volver a lo clásico, digamos. En realidad era lo clásico, digamos. Era eso. ¿Saben lo que dice Aristóteles? Aristóteles dice lo siguiente: la amistad es esencial al hombre. Es esencial al hombre. Y lo dijo Aristóteles, digamos. O sea, y yo lo sentí, yo tuve COVID hace poco y, y estuve bastante mal. Y no estuve internado, pero estuve bastante mal. Y una de las cosas que necesité durante el COVID es que me llamaran, el tener el contacto con mi amigo y todo eso. Bueno, eso es pragmático, es práctico. No lo puedes tocar. Eso se llama cariño, amor, compañía, y es totalmente ético. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Entonces en el periodismo empiezan a aflorar todas esas cosas con la pandemia. ¿Quién habla de el apoyo psicológico que necesitan las personas que han pasado por el COVID? De distinto modo, que se te murió un familiar o... Muy poca gente habla de eso. Y ¿por qué? Y no sé, porque no, pero tendrían que hablar. Si todo el apoyo psicológico, de cariño, de compañía, de contención, ¿no? Es esencial, digo. Yo lo viví así. De hecho, me compré un libro, digamos, que lo escribe, no lo tengo acá, cómo manejar los miedos, ¿no? Lo escribe un monje Brum se llama. Después se los paso el nombre, está espectacular, es un libro así chiquitito, tiene 100 páginas, digamos. Y habla sobre que el miedo paraliza, el miedo te detiene y todo. ¿El miedo de dónde viene? Es ético. Bueno,
¿A dónde voy con todo esto? No quiero detener demasiado. Bueno. La ética está en el fondo de toda la problemática sociocultural que manejan los periodistas. ¿Cuál es el problema ¿cómo es que se llama? De la grieta, que tantos años venimos peleando con la grieta. ¿Por qué no peleamos por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿No? ¿Cuáles son los problemas que sobresalen y que hablan permanentemente los noticieros y todo eso? Delincuencia, y después de la delincuencia que los que matan salen rápidamente. ¿Eh? ¿Cómo lo llamas eso de fondo? La delincuencia. Digamos que hablamos de las injusticias, de los vicios. Injusticia. ¿Dónde lo metes? ¿En qué ciencia la metes la injusticia? La ética. O lo contrario, es un vicio. Bueno, eso, la inseguridad, el tema del robo, el tema de la falta de confianza, el tema de, bueno, tantas cosas que tienen una problemática de fondo que es el tema de la ética. Entonces, vos decís, bueno, Antonella decía, yo lo quiero aplicar a mi vida. Con esto, yo les hago un resumen. Tómenlo y van a ver que esto les va a ayudar con todo lo que estudiaron. ¿Qué es la ética? ¿Qué estudia la ética? La ética estudia el acto humano, eso, el acto humano. Pero no solamente el acto humano, como bueno o como malo. ¿Sí? Y entonces se transforma en moral. ¿Sí? La ética estudia la moral porque estudia el acto humano como bueno o como malo. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántas veces al día eligen algo ustedes? Eligen hacer algo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea que ese acto humano está permanentemente. Por eso Antonella decía, yo quiero ponerlo en práctica en mi vida. ¿Cuándo lo voy a poner en práctica? Todo el día. Permanentemente. Porque vos decidís levantarse a las 6 de la mañana o a las 12. Vos decidís desayunar tal cosa o tal otra. Que te cae mal o que te cae bien. Vos decidís tomarte un vaso de vino o una majuana. ¿Se entiende? Entonces, hay una decisión. Entonces, ese acto humano, como bueno o como malo, debe ser libre. ¿Sí? No forzado. Porque si no, no es acto tuyo. Entonces, no lo podés juzgar como bueno o como malo porque no es tuyo. ¿Sí? Bueno, entonces empezamos. ¿Qué estudia la ética? La ética estudia el acto humano, como bueno o como malo, elegido y hecho por mí. ¿Y eso qué ocasiona? Una responsabilidad. Nosotros lo decimos ahora en la posmodernidad que usamos, hacerte cargo. ¿Qué quiere decir hacerte cargo? Responsabilidad. ¿Ah? ¿Vieron que voy aprendiendo? ¿Qué es hacerte cargo? Hacerte responsable de tus actos. ¿Mm? Si son buenos, buenísimo, premiémoslo. Démosle el balón de oro. ¿Mm? Y si son malos, arrepentite, cambia. Claro, profe, pero una consulta, porque ahí entra un poco este último trabajo, ¿no? De la enfermera. Sí, Y yo me pregunto, la mujer que estuvo observando lo que hacía su compañera, supuestamente uno podría decir, después la cambian de sección. O sea, uno dice, al final la mujer se preocupó. Entonces yo empiezo a mirar ahí y digo, ¿cómo resuelvo este caso? Porque depende de dónde lo mire. y bueno, Puedo pero resolver. ¿Y a mí déjame, quién me puede discutir que mi mirada es errónea? no, porque depende, ahora te agrego una palabra más que todavía no engancho en este acto humano. ¿Qué se le agrega al tema de la responsabilidad del acto? Hay algo que es importante. Cuando vos haces algo,
sos responsable del acto, pero eso tiene consecuencias. ¿Quién se hace cargo de las consecuencias? Y el que hizo el acto. ¿Ok? Un hecho, un caso, bien que lo súper conocemos. Una persona tomó alcohol más de lo que tendría que haber tomado, se emborrachó. Bien. La misma persona decide manejar un auto. ¿Sí? Va en el auto y pueden pasar un montón de cosas. Choca contra un auto y se hace mal a sí mismo. Puede ser. O puede ser que ahora juzgaron al hombre que mató, bueno, al menos acá en Mendoza, Sí. Que mató a 2 chicos, ¿no? Le dieron 10 años de prisión. Bueno, ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Mató. ¿Quién se hace cargo o quién es el responsable de eso? Y la persona que manejaba, ¿ok? Bien. Entonces, eso que chocar contra el árbol, matar a alguien, son todas circunstancias del acto, ¿sí? Son circunstancias. Las circunstancias son un montón y a veces cambian la moralidad del acto. Depende qué tipo de circunstancias hay. Entonces, en el caso de Pamela y Laura, hay varias circunstancias. Entonces, vos decís, si yo no, a ver, uy, te faltó una circunstancia, te voy a poner mal el ejercicio. No, yo quiero que sepan usar estos instrumentos. ¿Cómo se llaman? Entonces, a ver, repito para que les quede claro. ¿Qué estudia la ética? El acto humano, como bueno o como malo, que es elegido libremente por una persona y hecho por esa misma persona y por lo tanto se hace responsable de lo que hace. Hacete cargo y soluciona el drama. Ustedes le pueden poner todo el léxico que quieran. Te mandaste perdón la palabra, ¿no? Te mandaste un pedo, solucionalo porque esto nos va a traer un montón de drama. Bueno, ¿eso qué se llama? Hacerte responsable porque tiene un montón de consecuencias. Bien, a ver, esa persona que hizo un acto vive no en la estratosfera, sino que vive alrededor de una familia o vive solo, vive en Mendoza o vive en Mar del Plata o vive en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se le llama a todas esas cosas? ¿Estudió, no estudió? ¿Sabía lo consciente, era consciente? Todas esas cosas son circunstancias. Entonces, hay 2 cosas que hay que tener en cuenta en esto, que le agrego a lo que dije. Uno es la conciencia. ¿Cuánto sabía esa persona de lo que estaba haciendo, estaba bien o estaba mal? Entonces, ¿cómo le llaman a la conciencia? Digo, cuando les pregunten en el examen, ¿qué es la conciencia? Y es un juicio valorativo. Un juicio valorativo. ¿Qué quiere decir un juicio valorativo? Yo hago un juicio del acto que voy a hacer. O sea, digo, manejar borracho, ¿está bien o está mal? Eso es lo que es. Y la conciencia que me dice, ojo, que si manejás borracho puedas matar a alguien o cualquier circunstancia que ocasione, ¿no? Entonces, ese juicio lo hace la conciencia. Lo puede hacer antes, porque sabía lo que estaba haciendo, durante, porque se dio cuenta mientras estaba haciendo el acto, o después, porque era ignorante a lo que estaba haciendo, o sea, no sabía si estaba bien o estaba mal. Esa ignorancia puede ser culpable o inculpable. ¿Cuándo es culpable la ignorancia? Cuando yo tenía que haber sabido o tendría que haber sabido que eso que estaba haciendo estaba mal. Por ejemplo, un cirujano va y opera a una persona del hígado
y cuando está en la sala operatoria se da cuenta de una dificultad que hay con el hígado. Y eso, justo esa unidad no la estudié. ¿Es culpable o no? Sí. ¿Por qué? Porque él tendría que haber sabido, porque se salteó una unidad. Profe, Por ejemplo, discúlpame, Antonio, no sé. a mí me pasó una persona cercana que tenía una hernia en la ingle, y el médico le abrió arriba, ¿no? Y le cerró. Y después le dice, no, no te das problema, ¿sabes qué? No tenés la ingle, la hernia, ¿no? Y después ella siguió con todos los problemas, qué sé yo, que tenía antes. Le hacen los estudios y dice, te han abierto en un lugar distinto, digo. Bueno, esa es ignorancia culpable, ¿no? De hecho está en juicio, es mala praxis, todo lo que sea. Pero puede ser que vos te diste cuenta, o sea, no sabía yo esto y no tenía la obligación de saberlo. Entonces hay una ignorancia inculpable, ¿no? Una consulta en relación a eso. Sí, En la teoría, en un apartado habla justamente de la prudencia, que termina siendo desde luego la más importante porque es la mediadora entre las otras virtudes. Y en un momento dice que viene a subsanar la amatía. Buscando el significado que no lo encontraba, lo encontré como en la ética nicómaca, así sería, sí. a la amartía, no amatía. No sé si es algo de tipografía o que no encontré esa palabra, y que allí lo que dice es que Aristóteles lo entiende como el error de no dar en el blanco, de fallar, es Sí, una ¿sabes ofensa qué? cometida por ignorancia. Eso es una palabra griega Mm. y en griego es hamartía. Ah, Yo, bueno, digamos, yo estudié griego, nada, y leo griego. Entonces, eso es pecado. Pecado se dice hamartía. pero es lo mismo que amatía, que está escrito como amatía, sin H, en No, el lo que texto. pasa es que, a ver, ¿cómo te explicar? En griego tiene distintos acentos, ¿sí? Ah, Acentos. La H en el griego no existe. O sea, esa palabra en griego empieza con alfa, con el alfa, pero arriba tiene un espíritu áspero. No es que te voy a enseñar griego ahora, pero tiene un espíritu áspero. El espíritu áspero tiene dos espíritus el griego, uno áspero y otro suave. El espíritu suave no se pronuncia y el espíritu áspero es... Entonces entonces es lo mismo. a ese Claro. alfa se le agrega el ja, Ah, está bien. hamartía, ¿ok? Pero para romanizarlo, o sea, ponerlo en letras romanizadas o naturales, se le pone una A, no la H. Listo, entonces es lo mismo y que justamente es lo que estaba mencionando recién. Es el error, claro. Listo. Aristóteles lo pone, ¿no? El pecado, él no lo conocía, digamos, viene con el cristianismo. Entonces, pero sí se traduce como error Por ignorancia del ser humano, o que no ignorancia. tiene la intención de malvada, digamos, de Claro, obrar de mala fe. lo puede tener o no, Ah, ok. depende, depende. Gracias. Hay una ignorancia culpable que es la cosa que vos tendrías que haber sabido y no la hiciste. Por eso la conciencia se desarrolla y eso es importante. Eso es lo que yo Sí. quería agregar. Entonces, eso es lo que me falta agregarle una cosita más. ¿Qué estudia la ética? El acto humano, como bueno o como malo, elegido libremente y que te hace responsable de lo que vos haces y también de las consecuencias del acto. La culpabilidad de ese acto se da si vos fuiste
consciente de lo que estabas haciendo o no? Y entonces entra el tema de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es un juicio valorativo que lo puedes tener antes, durante o después del acto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé cuando un acto es bueno o malo? Y ahí entran a jugar las fuentes de la moralidad, ¿no? Que son tres. Uno es el fin, otro es el objeto y otros son las circunstancias. El fin es lo que yo me propongo hacer. ¿Para qué hago eso? La intención del acto, ¿sí? Yo robo para tener más plata. Ese es el fin. El fin no es robar. El fin es querer tener más plata y uso ese acto. ¿Cuál es el objeto? El objeto es el acto concreto, robar. Las circunstancias son un montón. Les pongo un caso para iluminar disculpen el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que se me fue con las importantes preguntas que me hicieron, en serio. Pero son libres, ¿no? De irse si quieren. Esto está grabado incluso, así que lo voy a subir. Las circunstancias. Las circunstancias pueden cambiar. Si el objeto es malo, el acto es malo. ¿Mm? Ahora, las circunstancias pueden cambiar la moralidad del acto. Pueden hacerlo bueno o pueden hacerlo malo. Les pongo un caso que pasó. Los que viven en Buenos Aires se deben acordar. O en Mar del Plata. Palermo, sí, yo no conozco bien, digamos, he ido a Buenos Aires, me gusta mucho, pero no conozco bien. Sé que la Vía 31 está cerca de Palermo, ¿no? ¿Es así? Bien. Un extranjero salió a andar en bicicleta con otro, ¿se acuerdan del caso ese? Y vino un joven, creo que de 16 años, intenta robarle la bicicleta al extranjero y él forcejea y lo mata. ¿Sí? Se va con la bicicleta. Después lo agarran a este chico y lo meten, no sé si lo meten en cana, porque ahora en Argentina no sabe si está preso o no. Pero bueno, ese es el hecho, ¿no? Ahí está. Está interesante porque tiene varios puntos, así como decía Candela, el tema de Laura y Pamela, ¿no? Yo no voy a ser matemático en juzgar el caso, porque, digamos, el caso de Laura o Pamela, ¿por qué? Porque la ética no es matemática, ¿no? Entonces hay que analizar cada caso y a veces te puede faltar un detalle que no tuviste en cuenta y no por eso está mal, te voy a poner mal el ejercicio, ¿no? Es saber usar los instrumentos. Esto, el fin, el objeto y la circunstancia, ¿ok? Si te faltó uno o el hecho de, disculpe que me alejé un poquito, el hecho de Pamela, y bueno, sí, por ahí alguno lo vio y descuidó a la gente que tenía que cuidar por los otros, digamos, y en ese sentido estuvo imprudente. Otro me dice, no, pero también se puede entender que tampoco lo descuidó. Bueno, los dos casos están bien, digamos, porque no está, falta material, ¿no? ¿Se entiende? Le da tranquilidad eso. Sí, Sí, porque inclusive yo creí, cuando leí el desenlace, yo hasta pensé
que quizás Laura no fue con la realidad, porque Laura se manejaba mucho con la parte administrativa y no tanto con el paciente en sí, ¿no? Entonces yo hasta pensé eso, digo, bueno, capaz que Pamela, digo, descuidó el tema de lo administrativo y no a los pacientes en sí, y eso es lo que le reclama quizás, o hay una convivencia ahí porque como que fue a la jefa, a la otra, y como que le habló. Claro. Entonces también puede haber, hay varias interpretaciones del caso. Claro, ¿por qué? Porque te falta material. Y vos, como buena periodista, te falta material. Entonces yo no te puedo juzgar. Vos decís, ¿cómo decís esto? Porque en definitiva es usar bien los instrumentos. Si vos justificás lo que me estás diciendo, listo, ya está bien. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque sí. Yo les di tampoco les voy a contar la historia de Pamela estaba vestida de rojo, llevaba, no sé, un tatuaje no, hay un montón de circunstancias de cosas. Entonces, no sean problemas, digamos, o sea, sepan justificar esto que yo les estoy diciendo. Por ejemplo, el caso que yo les puse, faltan un montón de temas, el del chico que mató al extranjero. Pero quiero analizarlo así. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de este chico? Analicemos el caso del chico, el acto del pibe, no del extranjero ni la bicicleta. El robar. No, el fin. Tener más plata. Tener una bicicleta. Sí. Tener más plata o tener una bicicleta que nunca tuvo. Porque sí, y hay que ver por qué quiere tener más plata. Tal vez no pudo comer, pobre, y no sé. Bueno, la familia tampoco. Pero eso no es parte del fin. Claro. No es parte del fin. ¿El fin cuál es? Robar para tener más plata. Ponele. O para tener una bicicleta que nunca tuvo. Ese es el fin. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se sabía que el chico era de la Vía 31, de hecho lo agarraron después ahí en la Vía 31. Ok, bien. El fin, ya está. ¿Cuál es el objeto? Robar. El acto. Robar. Robó. Y si quieren agregarle un poco, pero fue circunstancial, ya, mató. Pero el acto es robar. Él llevaba un revólver porque quería robar. Digamos, ahí está. ¿Cuáles son las circunstancias? Hay un montón de circunstancias. Y Antonella puso varias. Ya puso varias. O sea, hay circunstancias. Ahí, y creo que muchas veces se genera esa pelea de no lo justifiques. Lo estás justificando bajo esas circunstancias. A ver, el acto es malo. El acto es malo porque ya el objeto es malo, ¿sí? Ahora, la intención se puede disminuir de acuerdo a las circunstancias, ¿sí? Puede ser menos o más malo, depende depende de la circunstancia, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias? Podemos evaluar varias circunstancias, se nos pueden escapar un montón, pero evaluemos algunas, ¿sí? ¿Cuáles son las circunstancias? Llevaba un revólver, ¿sí? Venía de un ambiente pobre, que probablemente muchas cosas no las sabía. No sabíamos si quizás hace días que no comía y necesitaba plata, ¿sí? Esto no cambia la moralidad del acto. El acto es malo, digamos, ¿sí? Pero puede ser que también son circunstancias. Hay otra circunstancia importante, muy importante. ¿Cuál es? Que incluso judicialmente le juega a favor al pibe. ¿Era menor? Era menor de edad. Tenía 16 años. Son todas circunstancias que pueden disminuir la maldad del acto, pero no cambian la moralidad. A veces las circunstancias cambian la moralidad del acto. Son tan fuertes
¿sí? Y en las circunstancias entra o tal vez nada que ver, no lo sé, entra la evaluación que yo hago de las virtudes y los vicios. Sí, sí. De hecho, el hecho que vos decís viene de un lugar pobre, es muy probable que no haya desarrollado el vicio de la paciencia, digamos, y por eso lo mató. Digamos. Y una Y repregunta y también, termino. ah, Ah, bueno, ay, perdón, Dale, dale. esta última lista. Bajo este planteamiento, la ética termina siendo algo cultural, porque según la evolución que tiene y las creencias y cada país van a orar distinto en la Mira, concepción. está buena la pregunta. Y Sí, de ahora hecho tenemos un caso ahora, ¿no? En la actualidad que estamos todos viendo en Medio Oriente. ¿cuál caso? Y lo que está Afganistán. sucediendo en Afganistán, que cosas De que se Afganistán. permiten y el mundo está horrorizado, y sin embargo, Bueno, bajo el nombre de la cultura. léanse, léanse, dijo el que. Pero si quieren y les gusta, y a ustedes que son periodistas, yo calculo que han escuchado el libro, eh, se llama SOS Cristianos. SOS es el SOS de pedir ayuda. SOS Cristiano lo escribe la periodista esta que es de Barcelona. ¿Cómo se llama? Eh, ahí mi esposa me largó el nombre. Pilar Rahola. Rahola. Es H-O-La. Pilar Rahola. Es buenísima, digo, o sea, es muy conocida, y no es cristiana, es agnóstica. Y ella, que tiene que ver con lo de Afganistán, tiene muchísimo que ver. Escribió este libro porque están desapareciendo muchas de las comunidades que fundaron el cristianismo, porque son las que viven ahí, en Irán, toda la parte de Irán, Pakistán y todo eso, nació el cristianismo ahí. Y las comunidades que nacieron en Jerusalén o en antropología, ay, ¿cómo se llama el otro país? Donde estuvo San Pablo, Antioquía, los dos centros cristianos más fuertes después de que Cristo se fue al cielo, son Jerusalén y Antioquía. ¿Ok? Pero después el cristianismo se mueve un poco más y toma todos estos lugares y funda comunidades coptas o comunidades, digamos, importantes que llevan años y años, llevan 2000 años de nacimiento. Bueno, están desapareciendo porque los gobiernos del ISI tienen una ley, que ahora no me acuerdo el nombre, que les da el poder de matarlos. Y por eso han quemado iglesias. Bueno, entonces, si tienen la posibilidad de leer ese libro, no solamente por el hecho de si son cristianos les va a gustar, pero si no son cristianos les va a dar una idea de cómo actúa el islamismo más radical, que hace de su Corán, como ellos lo entienden, porque hay distintos modos de entender el Corán, ley del país, una ley del país. ¿Ok? Yo tengo un caso, por ejemplo, muy rápido, eso no se está haciendo tarde, pero tuve un amigo que él fue medalla de oro, no, medalla de plata en las Olimpiadas de Australia de Kung Fu. Un tipo grandotísimo era. Él era de Camerún. Yo me hice amigo de él en Hong Kong
Y vos decís, ¿cómo lo conociste en Hong Kong? Porque él tuvo un sueño donde se le aparece Jesús y le dice que se tiene que hacer cristiano. Él era musulmán. El padre era musulmán con muchísimo poder. Esto no es una película, es de verdad. Con muchísimo poder. Y entonces, cuando él se hace cristiano, él tenía la esposa y 2 hijas, una bebé y una hija de 3 años. El tipo disculpen que les cuente esto, pero digo para que sepan cómo actúa. Él manda a hervir la bebé del hombre. O sea, el abuelo y la puso en agua caliente a la hija, a la nieta del hombre. De hecho, cuando él llega a Hong Kong, porque él después se va a Nigeria, ¿no? ¿Por qué? Porque lo andaban buscando para matar. La misma familia. Se va con la abuela, la madre de la esposa y las 2 nenas. La nena no había muerto, estaba internada. Pero estaba quemada totalmente, ¿no? Y él se viene a Hong Kong para buscar asilo, ¿no? Para él y para su familia. Mientras estaba en Hong Kong, fallece su hija. Y el esposo, el abuelo, mandó matar a la suegra, que al final, gracias a Dios, no la mata, le disparan y la hieren, pero no la matan. Al final encontró en Hong Kong asilo y llegan a Hong Kong su esposa y la hija más grande de 3 años. Y ahí quedó, en Hong Kong. Pero como era, digamos, como buscó asilo en Hong Kong, no podía trabajar. Y tampoco podía salir muchos metros de donde vivía. ¿Por qué? Porque lo podían matar, igual. Y entonces Hong Kong se tiene que hacer cargo de él. Un tipo fuertísimo, digamos, sufrió tantísimo. Bueno, el abuelo, o sea, el padre de este muchacho, Tomás se llama, era un tipo totalmente sacadísimo, ¿no? De hecho, lo desheredaron, le sacaron todo, digamos, era un tipo violento de por sí, ¿no? Me acuerdo que nos contaba que un chofer había estacionado mal el auto cuando lo fue a buscar y porque estacionó mal el auto lo mató. Tipo totalmente violento. Bueno, digo, hay un islamismo radical que tiene ciertas leyes que no les importa matar eh, si vos no pensás como ellos. ¿Okay? En algunos países, como creo que Irán e Irak, tendría que ver en el libro, digamos, en el libro está escrito. Esta periodista lo escribe, lo tienen como ley. Y bueno, y calculo que lo van a hacer ley ahora en Afganistán, ¿no? Porque de hecho escuché que habían logrado que las mujeres pudiesen estudiar y el 60% de los estudiantes en las universidades en Afganistán eran mujeres. Y las mejores notas de las universidades eran de las mujeres. Ahora no las dejan entrar. Ahora desde que tomaron... Léanse el libro.
Es fuerte el libro, ¿no? Pero está escrito muy, muy periodísticamente y tiene cosas brillantes, digamos. O sea, me gusta mucho ella cómo escribe, ¿no? Se lo van a comer. SOS Cristianos. Está en todos lados, digamos. Yo lo compré porque la escuché a ella en un programa de Mirta Legrand. Fue a almorzar con Mirta Legrand hace como 3 años, digamos. Y escuché eso y después compré el libro. Y, y está súper interesante. Digo por lo que preguntabas, Candela, del tema moral y eso. Entran un montón. Después está, yo estuve en Jerusalén, por ejemplo, fui a peregrinar. Y vos llegás a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, y para poder conocer Belén, Belén está después del muro. O sea, Jerusalén pertenece a los israelitas, pero Belén pertenece a los pakistaníes, perdón, a los palestinos. Entonces, cuando vos querés pasar de Jerusalén a Palestina o a Belén, de Jerusalén a Belén, tenés que presentar pasaporte, porque está después del muro. Ese muro gigante, bueno. ¿Cuándo se va a acabar la guerra entre palestinos y israelitas? Nunca. Nunca. Pues es un problema religioso y de territorio, porque los dos quieren tener un país. Israel lo perdió. ¿Sí? Profe, retomando esa pregunta, pero para algo que no me termina de cerrar, entonces, que hay tantas éticas como cada, no sé, nos juntamos nosotros, para nosotros estos son los valores, estas son las No, virtudes y dale, cada. no, precisamente eso es lo que estoy diciendo. O sea, está buena la pregunta de Antonio. No, la conciencia, o sea, la ley natural es una. Y sí, Claro. las culturas cambian, pero, pero hay un fundamento de ley moral, de conciencia, que es igual para todos, digamos. O sea, yo no puedo decir, para una cultura matar está bien. Digo, ¿cómo? No, no. Si hay mala interpretación, este muchacho Thomas me decía, mira, eh, la corriente nigeriana, que es muy violenta, de los musulmanes, interpretan mal el Corán y ponen en el Corán que los que no son musulmanes son animales. Entonces los puedes matar. ¿Entendés? Yo digo, entonces, quizás ahí, no sé si llamarlo una mala interpretación o más bien hay una intencionalidad de poder, entonces eso lo lleva, o sea, porque hay conciencia, a mí me parece que por más malo que sea alguien, al menos que sea un psicópata, por más malo que sea alguien, tiene conciencia de que lo que está haciendo es un acto malo, pero bueno, acá entra en juego el tema de poder y entonces ahí la intencionalidad y el acto termina siendo malo porque va hacia eso, ¿no? Hacia ese, no sé si llamarlo vicio, pero más que culturalmente me parece que hay que interviene otra intención, ¿no? O sea, una intención de poder. Por eso, fíjate, de todo lo que hemos hecho, y yo le expliqué, de todo lo que te he dicho que es importante de la ética, lo único que me faltó decir es el tema de la virtud y el vicio, el hábito la conciencia es lo esencial. La conciencia, que es esa voz interior que responde a la naturaleza, a la ley natural, es esencial. ¿Por qué? Porque a veces vos podés hacer oído sordo a tu conciencia. Pero la conciencia está y te dice que matar es malo. A no Bueno, claro. ser
A no ser que te haga vicio, o sea, el hábito de hacer algo mal permanentemente. Que el hecho de haberse hecho vicio es muy difícil salir, porque ya es costumbre, ¿entiendes? Hay ¿Qué como pasa? una mala ¿Qué pasa? educación de la conciencia ahí en ese aspecto. Sí, yo me acuerdo de hace años, me encontré con un chico que yo conocía y que había entrado en la droga, ¿no? Y llevaba mucho tiempo en la droga. Y lo vi sentado muy triste, ¿no? Y le pregunté, le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, entrado en la droga, me dice, hace muchos años. Y le digo, ¿y por qué estás tan triste? Porque no puedo salir, dice. Vieron que cuando pasa esto necesitas ayuda externa, digamos. En muchas de las enfermedades que pasan modernas, necesitas ayuda externa. ¿Por qué? Porque si te hizo hábito y es difícil salir solo, ¿ok? Eso hace el vicio, ¿no? Es un acto malo hecho repetido. Mente que se te hace un hábito y al final se convierte en un vicio, ¿no? Lo contrario, el acto bueno, cuando es repetido, se hace un hábito bueno y al final se convierte en una virtud o en lo que se llama ahora el valor, que es ser generoso, ser honesto, ser amoroso, ser pacífico. Eso es lo que estudiaron ustedes. Con 800 palabras y 1000 dadas vueltas y todo eso, ¿verdad? Es súper claro. En eso ocurre que ante una sociedad o un mundo en un círculo en vez de virtuoso tan vicioso, es increíble que no se responda a esta ley natural. Pero bueno, eso es un debate aparte. Pero Y en viste que eso, salen las sí, palabras al sí, final, lo sí, tienen sí. adentro incluido. ¿Qué es lo que te molesta de ver esa foto del cumpleaños de Fabiola? Y me engañaste, hermano. Me estás diciendo que haga una cosa y vos hiciste otra, ¿no? Y de todo el periodismo que sale, y con lo mismo. Por más que no hablen de ética o de... Incluso muchos hablaron de mentira, ¿no? Y Sí, profe, para de decepción, de un montón de palabras, como dice usted, modernas. Que hacen una consulta. referencia a la conducta humana, no a la política, no a la economía, no. Eh, una consulta y miles de gracias por el tiempo y permitirme preguntar. Para pasar en limpio justamente el tema de las virtudes. Desde luego que están las infusas, que serían las sobrenaturales, y después las virtudes naturales. Dentro de las naturales que están las cardinales o morales, y estas cardinales porque vendrían a ser como, dentro de esas que hay Infusas. 4 que son Sí. las principales, y a partir de ahí van desgranándose las otras. A mí me llamó la atención que desde las intelectuales, que lo que entendí es que justamente el intelectual va directamente, no tanto de lograr bueno o malo, sino concretamente que son prácticas como, no sé, el arte, la prudencia o la ciencia, en el caso de las especulativas, son más en concreto. Las morales no, pero se repite la prudencia. En el caso de las intelectuales es porque desde el intelecto, uno desde la prudencia sabe cómo obrar, digamos, hay que hacer esto. Y desde las morales es porque uno empieza a, ya en la escala de valores, empezar a tratar de visualizar si está bien o no lo que voy a hacer. No, bueno, más o menos, pero te lo explico más fácil. Gracias. La prudencia responde a la inteligencia, ¿ok? Ahora, lo que te diga la prudencia, no necesariamente vos lo vas a hacer, ¿ok? ¿Por qué? Porque la inteligencia no tiene la fuerza del acto. La inteligencia te dice qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Ahora, si vos querés hacerlo, ese querer. Si vos querés hacerlo o no, depende de vos. Y eso es parte de qué? De la voluntad. Gracias. Súper claro. Entonces,
entran las otras en la voluntad, como es la fortaleza, ¿sí? Bueno, la justicia es más de la inteligencia, ¿no? Pero la fortaleza y la templanza sí es de la voluntad. Entonces, si vos no tenés la fuerza, o sea, de nada te sirvió tener una prudencia espectacular, digamos. O sea, sería así. Yo, por ejemplo, no sé, sé que tengo un final, desde la prudencia sé que debo estudiar, desde la parte intelectual, desde Sí, la moralidad o cardinal, ahí voy a decir, bueno, estudio, no estudio, veo cómo me preparo. claro. Y ahora, desde la fortaleza, vos decís, me pongo a estudiar, lo Claro. hago. O sea, estaría buenísimo levantarse a las 6 porque si me levanto a las 6, puedo usar de 6 a 7 tal cosa, después voy y me tomo el desayuno y después me voy a trabajar. ¿Sí? Llegan las 6, suena el despertador y vos decís, nah, a ver, me levanto a las 7 a desayunar y me voy al trabajo. Eh, bueno, ahí está. Está muy buena toda la sabiduría de la inteligencia, pero si la voluntad no está preparada, mira. Por eso yo pienso esto, y esto es mío, ¿eh? Pero yo pienso que en el fondo, no solamente por eso, mi tesis doctoral, no, de la licenciatura es sobre el mandamiento nuevo, ¿no? El amados los unos a los otros. Entonces, investigué bastante sobre el tema del amor. Yo creo que esto, en la tierra, acá en la tierra, lo más importante del hombre por lo cual se juega es por lo que quiere, por el amor, en definitiva, ¿no? Eh, después que, que es importante la inteligencia para descubrir, sí, es súper importante, tenés que formarte, para poder obrar bien, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero si vos no tenés una voluntad firme en aquello que querés, ¿no? No, no lográs los objetivos que vos quieres. ¿Qué quiero decir con esto? La voluntad tiene una fuerza enorme, enorme en tu vida, enorme en tu vida. Eh, por eso, ¿sabes qué? Después le voy a mandar un articulito que escribí hace poquito, donde hablo sobre el tema de la pasión, ¿no? La pasión, no solamente la pasión sensible que ustedes han estudiado, el tema del concupiscible y el irascible. No, yo considero que la pasión intelectual o la pasión interna del alma es lo más fuerte que el hombre tiene en su interior, que te lleva a hacer grandes pedos, digo, perdón la palabra, o grandes logros, esa pasión, y que es distinta en cada uno de nosotros. Después le voy a mandar el textito, es cortito, digamos, o sea, son 2 o 3 páginas, digamos, sobre ese tema. Y que tiene que ver con lo que han estudiado, con lo que han estudiado ustedes. Yo considero eso. Y un escritor, es la primera vez que yo lo leo. Yo doy conferencias en Estados Unidos y en un congreso que es un congreso de educación, que es el congreso más grande del mundo, digamos, donde van unas 45.000 personas. Es grandísimo, en inglés y en español. Ahí digamos, da conferencia un sacerdote que se llama Ronald Rotheiser, ¿no? Ronald Rotheiser. Y él escribe un libro que se llama En busca de la felicidad. No, En busca de la espiritualidad. Así se llama. Y, y él considera que esa pasión grande que tenemos en el fondo del alma y que es gigante,
y que es la culpa de nuestros dolores y tristezas, y a la vez es la culpable de nuestras grandes alegrías y fuerzas, esa pasión interior que es gigantesca, él la llama, esa es la espiritualidad. ¿Sabes que yo nunca había podido definir espiritualidad? ¿Qué es lo espiritual? Bueno, él dice, es esa pasión que tiene el hombre y que al final la tiene que colmar de algún modo. Sin duda que le tenés que poner límite. ¿Qué son los límites? Las virtudes. Y pone dos casos. Y uno de los casos que pone, Lady Di, ¿no? Que ella pelea contra el reinado, digamos, y al final parece que la terminan matando, digamos, ¿no? No sé. Y el otro caso que pone es la Madre Teresa. La Madre Teresa era una monja contemplativa y ella vio que tenía que dedicarse a los pobres y sale del convento y pelea contra un montón de circunstancias eh, por colmar esa pasión de ayuda a los pobres, ¿no? Eh, esa era su espiritualidad. Bueno, chicos, tengo un millón de cosas para contarles, pero se nos va el tiempo. Piensa en la ética de ese modo. Espero que te haya ayudado, Antonella, en eso de que aplicar la ética a tu vida, ¿no? Encontrar interiormente aquella cosa que sos vos. Gracias. Gracias por el tiempo y la paciencia, un lujo. Eso es. Cuando vos encontrás, quiero dar la vida por esto, que soy yo, ¿no? Empezás a ser efectivo, a crecer, digo, seguro que lo haces ya, ¿no? Pero digo, ayuda. Eh, la modalidad del examen final. Bueno, nada, la modalidad del examen final, se los digo rápidamente, ahí me pregunta Francisco. ¿Cómo va a ser el examen final? Tiene unas poquitas preguntas sobre, digamos, conceptos que han estudiado y después tienen que resolver un caso. Ese caso es esencial en el examen. O sea, se lleva la mayoría, o sea, la mayor cantidad de puntos. O sea que si ustedes le pegan a dos de las preguntas y resuelven bien el caso, aprobaron. Eso es el examen. Pero ustedes son periodismo. Esperen. Estoy hablando de, porque sí es escrito, pero es muy probable que el examen de ustedes, lo que pasa es que esta vez fueron un montón lo de periodismo. Si son más que 15, va a ser escrito, va a ser como yo dije recién. Si es menos de 15 personas, va a ser oral. Oral, ¿cómo es? Y yo les pregunto un concepto. ¿Qué sabes de la conciencia, por ejemplo? Y vos me explicás qué es la conciencia, si hay ignorancia culpable o inculpable y todo eso. Yo te corto y te hago un par de preguntas. Quizás te presento un caso y vos me lo resolves con la fuente de la moralidad. ¿Mm? El fin, el objeto y la circunstancia. Eso es el examen. No es complicado y no se aleja de lo que hoy les dije. Eso es la ética para mí y eso es la ética que yo tomo. A ustedes le voy a tomar yo, pues soy el único profesor de ustedes. Así que no sean problemas. ¿Llegamos para las mesas de ahora o es la instancia que viene? ¿Cuándo cerraría esta cátedra? Eso se lo tienen que preguntar a la secretaría, porque eso no lo manejo yo. No tengo la menor idea. No, realmente no lo sé. No lo sé. Si llegan para septiembre.
pero le preguntan ahí le van a responder. El caso es similar al de Laura y Pamela. Claro, sí, pero en otro hospital. No. Ya, o sea, es parecido, claro, es otro caso, digamos, o sea, no va a ser dos enfermeras y eso, pero Cambian los sí, pacientes. van a cambiar, los pacientes van a ser jóvenes. No, está bien. Me refería si era los actos de la moralidad, del Sí, objeto. exactamente, no, perdón, entendí lo que me estabas preguntando. Sí, sí. Sí, es eso. O sea, ponerle virtud de vicio y resolver algún casito, algún hecho que pase dentro con el tema del fin o el objeto y la circunstancia. No hace falta que a todo le pongan objeto, fin y circunstancia. A mí me sirve solamente que lo sepan usar, nada más. Eso. Bueno, chicos, van a ver esta clase exactamente grabada. La voy a subir mañana. La subo al aula abajo de donde estaba el Zoom. ¿Ok? El Zoom donde entraron. Abajo voy a poner el video. Y entonces lo pueden escuchar. Cualquier duda recuperatorio que tengan y eso, no duden en preguntar. ¿Ok? Bueno, Un gusto de haber charlado con ustedes, realmente aprendo un montón y espero les haya gustado, ¿no? Que pueda haberlos ayudado, ¿no? sí, muchas gracias, profe. Bueno, muy bien. Pues que pasen un lindo fin de semana, que anden muy bien y cuídense. ¿Ah? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Gracias. adiós. Gracias, profe. Gracias, Bueno. profe. Mucho. Nada. Muy Felicidades. generoso. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao a todos.